Vamos a hablar de cultura de casa. Y una vez que se lo hayas dicho a una, dos, tres personas, puedes tomar tu lugar. Si no se lo has dicho a tres personas, no te sientes. ¿Ok? Entremos en materia. A través de la historia de un hombre en la Biblia, aprenderemos este día sobre cultura y cómo esta, para bien o para mal, nos beneficia o nos afecta. Por tanto, es conveniente que cuando llegamos a un nuevo lugar, ya sea una colonia o a una ciudad o a un estado o a un país o a un trabajo o a la escuela, e incluso cuando vienes a una iglesia, aunque sea de la misma confesión de fe, siempre habrá algo nuevo que tienes que aprender sobre ese lugar. Dígame que me entiende, por favor. Así que mientras más nos empapemos de la cultura de ese lugar, de ese nuevo lugar al que llegamos, mejor es para nosotros. ¿Por qué? Porque va a ser de nuestra estadía en ese lugar algo más agradable. Dígame que me entiende. Así que dile al de junto, esto se va a poner bueno. Vamos a hablar de cultura. Vamos a hablar de cómo hacemos cultura. Vamos entonces a la lectura bíblica. Vamos entonces hacia la cultura. Quiero que pongan atención en las pantallas, o si tienen su celular, prendan su Biblia. Si tienen su Biblia de papel, abran su Biblia. Vamos al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, el libro de los comienzos, y vamos a ir al capítulo 29, por favor. Y dice así esta historia. Voy a empezar la lectura en el versículo 26. Quisiera más tiempo para dar contexto, pero necesitan ustedes ir a casa, leer los capítulos anteriores para poder entender la historia de hoy. Solo déjame decirte que vamos a hablar de uno de los tres patriarcas. Recuerden que los patriarcas es Abraham, Isaac y es clase de Biblia. Es cierto. Abraham, primer patriarca; Isaac, segundo patriarca; Jacob. Hoy vamos a hablar de Jacob y vamos a hablar del momento inmediato a cuando él, dice la Biblia, le roba la primogenitura por medio de una trampa que él y su mamá, ¿verdad? Las mamás que a veces son cómplices de los hijos, él y su mamá hacen una trampa para robarle la primogenitura al primogénito, a Esaú, su hermano. Le roba la primogenitura, pero luego tiene que salir huyendo, y hacen una trampa ahí entre él y su mamá de cómo zafarse del problema de que Esaú, enojado, lo iba a querer matar. ¿Por qué? Porque por medio de una trampa le robó la primogenitura. Recuerden que al primogénito en la historia, en la cultura judía, fíjense, estamos hablando de cultura. En la cultura judía, al primogénito le tocaba ¿cuánto de la herencia? Vamos, el que lo sepa, dígalo fuerte. A los primogénitos les correspondía el doble. Entonces no era cualquier cosa el enojo de Esaú contra su carnal, ¿verdad? Era el doble. Y si ustedes leen la bendición de su padre Isaac, es una bendición poderosa. Y cuando llega Esaú, le toca muy poquito. ¿Por qué? Por esta trampa, ¿verdad? Todo está en los planes de Dios. A veces el hombre hace tonterías, pero al final Dios corrige hasta las tonterías que cometemos. El asunto es que para que pueda huir Jacob y poner distancia entre él y su hermano Esaú, que es el mayor, lo que hace su mamá es, le dice al hijo: no quiero que te cases con estas mujeres de esta región, y pídele a tu padre que te libere y que te mande a otra región. Y entonces se presenta delante de su papá Isaac, que ya es muy anciano, y le dice: no quiero que te cases con las mujeres de esta región, ve con tu parentela. Y ahí comienza la historia. Jacob sale de la tierra de sus padres, va a la tierra de sus tíos, hermano de su mamá, y ahí es donde comienza esta historia muy interesante que nos va a enseñar cultura de casa. Dígame que me entendió. Si no me cree, puede ir a su casa y leer la historia, y lo que les dije en 3 segundos, ahí lo van a encontrar ustedes en los capítulos anteriores. Y comienza la historia así. Labán tenía 2 hijas. Ese es el tío de este hombre llamado Jacob. La mayor se llamaba Lea, diga conmigo, Lea. Y la menor se llamaba Raquel, diga conmigo, Raquel. No había brillo en los ojos de Lea. Miren cómo es la Biblia de disimulada para decir que era fea. Lea, la fea.
¿Ah? No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Es muy descriptiva la Biblia. Amén. Entonces dice, ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre: trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija. Léalo, por favor. Tu hija. Estamos hablando de cultura. ¿Con quién se quería casar Jacob? Con la menor. ¿Cuál es la menor? A ver, un músico. No, sí. Trabajaré para ti 7 años y me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, respondió Labán. Prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. No voy a predicar de esto, pero solteros y solteras sobre todo, si ese cuate que dice que te ama hasta la muerte no es capaz de trabajar por ti, seguir las reglas, las instrucciones, los límites que te ponen tus suegros o tus futuros suegros, no vale la pena. Papás deberían de haberme apoyado, porque si te la pusieron fácil, o si tu mujer se la pusiste fácil al padre de tus hijos, ahora entiendes por qué tus problemas. Bueno, dije que no iba a predicar de esto, pero para alguien tenía que ser. Bueno, dice: finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Otra instrucción para los solteros y solteras: no te la robes. Primero tiene que haber un anillo de compromiso, luego una ceremonia de bodas, y luego ya entonces puedes ir y hacer lo que tengas que hacer con tu esposa, no con tu pareja, no con tu concubina. Dije que si no van a darme feedback, me voy a tardar. ¿Qué hizo el suegro? Una fiesta de bodas. ¿Y luego qué sucedió? Se la entregó como esposa. Mira, si no me crees, dice. Dice aquí: entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán, o sea el suegro, tomó a... ¿Quién tomó? ¿Y de quién estaba enamorado Jacob? Pongan atención, estamos hablando de cultura. Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era... ¿Y con quién se quería casar? ¿Por quién trabajó 7 años? ¿Y se le hicieron pocos? Porque la amaba mucho. Ok, entonces no le dan a Raquel, le dan a Lea la fea. ¿Qué me has hecho?, le dijo Labán con furia. No era poco lo que le había hecho su suegro. Le dio gato por liebre. Todos los que estamos aquí entendemos que es gato por liebre. Fuiste a comer tacos de carne asada pensando que eran de res, pero ladraba. Ahora sí ya entendieron. Se despierta este cuate en la mañana. ¿Cómo habrá llegado a la noche de bodas que ni siquiera se dio cuenta con quién se acostó? Pero cuando se despierta se da cuenta que no es la mujer por la que él trabajó 7 años. Ahora, no va con decencia y de educación a reclamarle a su suegro, ¿verdad que no? ¿Cómo dice la Biblia que fue a reclamarle a su suegro? Con ¿quién no hubiera estado enojado porque le cambiaron a la novia o al novio? Muchos de ustedes se dieron cuenta cuando ya estaban casados que les cambiaron al novio y a la novia porque no se dieron el tiempo de conocerlo ni tomaron un curso prematrimonial, y luego vienen llorando a consejería. Para eso son los cursos prematrimoniales, para que te abramos los ojos y puedas ver lo que tu amor por esa persona no te deja ver. Dije que no iba a predicar eso, porque esto, Señor, cállame la boca. Bueno,
Cultura de casa, diga conmigo. ¿Qué me has hecho? Le dijo a Labán con furia. He trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? ¿Quién no se hubiera sentido engañado con algo así? Hago la pregunta de diferente manera. ¿Quién se hubiera enojado porque lo engañaron de esta manera? Levante la mano. Hasta los más insensibles se hubieran enojado, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, fíjate, estamos hablando de, diga conmigo, cultura de casa. Dígalo fuerte, cultura de casa. ¿Por qué me has engañado? Y fíjate la respuesta del suegro. Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. O sea, no hay chivo brincado, chivo quedado. ¿De qué le está hablando Labán a Jacob? Cuando le dice, aquí, ¿de qué está hablando Labán a Jacob? Dígalo fuerte. Cultura. Jacob no se percató de la. A Jacob no le interesó cuando llegó con el suegro la. Estaba tan enamorado de Raquel que no preguntó por la. ¿Lo engañaron? No lo engañaron. Él no preguntó. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Llegas a un lugar, haces, deshaces, pones, sacas, quitas, pintas, tiras barda, pones una barda, y luego llegan los vecinos y te dicen, ¿y quién le autorizó que hiciera esto así? Ah, pues es que de donde yo vengo yo puedo poner, quitar, sembrar, plantar, arrancar. Pero ¿sabe qué, señor? Aquí no se hace así. ¿Me van entendiendo? ¿Lo engañaron? ¿Qué no hizo él antes? Preguntar por la. Ahora sí ya, ¿puedo seguir? Dígame que sí o me sigo deteniendo aquí. Ok. Dice, aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán, pero espera hasta que termine la semana nupcial. Otra vez, esto es cultura. Cuando termine la semana nupcial, y entonces también te daré a Raquel, siempre y cuando, aquí viene la trampa del suegro, ¿verdad? Prometas trabajar para mí. O sea que trabajó por la mujer que amaba 14 años. Todo por no preguntar por la. Desde el principio hubiera dicho, si me tengo que casar con la mayor para que me case con la menor, pues me caso con las dos y nada más trabajo. Pero ahora por no preguntar por la cultura voy a tener que trabajar 14 años. ¿Te das cuenta cómo no conocer o ignorar la cultura te puede amargar la vida? Reaccione, por favor. Así que Jacob aceptó trabajar 7 años más. Y una semana después de casarse con Lea, también Labán le entregó a la mujer que la amaba. Diga conmigo, así se hace aquí. Dígalo fuerte, así se hace aquí. Diga fuerte, así lo hacemos aquí. Este versículo 26, enfóquense en el 26. Según la traducción puedes encontrar diferentes formas de decirlo, pero al final está hablando de cultura. Aquí no es nuestra costumbre, le dijo Labán en la traducción NTV, pero la Reina Valera dice, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar. No se hace así en nuestro lugar, o sea, en nuestra cultura, que se dé la menor antes de la mayor. ¿Cuántas son segundas hijas? Imagínense que se las aplicaran y la mayor nunca se casó. Diga conmigo, qué fea cultura. ¿Yo qué culpa tengo que mi hermana la mayor sea Lea? ¿Qué se hace notar en este versículo? El hecho de que Labán le estaba enseñando a Jacob la cultura de su país a través de un no. Diga conmigo, a través de un no. En ese no de Labán a Jacob le está enseñando a su futuro yerno la cultura de su región, de su país, de su nación. No se hace así en nuestro lugar, pero primero lo primero. Diga conmigo, primero lo primero.
Quiero que aprendamos este día todo lo que tenga que ver con cultura. Cultura es una palabra en latín que significa, entre otras cosas, cultivar, labrar, cuidar. Diga conmigo, cultivar, labrar, cuidar. Y con ella podemos entonces hacer conceptos o definiciones. Por ejemplo, cultura, conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. ¿Se entiende? La cultura va cambiando conforme los tiempos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí? Dígame que sí, por favor. Otra definición, conjunto de manifestaciones, conjunto de manifestaciones, déjenme avanzar, en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. ¿Cuántos vienen de un pueblo o tienen familia en un pueblo? Mi familia de mis ancestros es de un pueblo por Tecali de Herrera que se llama Huatepec. Y es padrísima la cultura. Algunas cosas me gustan, otras no me gustan nada, pero tienen su cultura, ¿verdad? ¿Entienden eso? Van a su pueblo y hay cultura ahí, de cómo se celebran las fiestas, de cómo se celebran las bodas. En algunos pueblos el novio tiene que caminar por las calles polvorientas, bien bonito, con la música detrás y los cohetes. Cultura, puede gustarte o no gustarte, pero si te vas a casar con una muchacha de ese pueblo, no puedes ir en contra de porque te van a ver mal. Desde el principio le vas a caer mal a la familia. Todo por ignorar la cultura. ¿Me van siguiendo? Entonces sabemos que la cultura es diferente de una época a otra, de un país a otro, de una ciudad a otra, etcétera. Hay cosas que son similares a nuestra cultura y hay otras que son completamente diferentes, desde ideas que no causan ningún problema hasta ideas que nos sacan por completo de balance. Déjame darte un ejemplo. En el periodo del dominio inglés, del dominio británico sobre el continente de la India o en el país de la India, había un general llamado Charles James Napier en el año de 1850. Este general de las fuerzas británicas en la India colonial, él dijo lo siguiente cuando los sacerdotes hindúes, el hinduismo es la religión mayoritaria en el país de la India. Estos sacerdotes vinieron ante este general quejándose por la prohibición británica que los estaba dominando, la prohibición del sati. Diga conmigo, sati. El sati, si tú lo googleas, es la práctica. Fíjense, escuchen la cultura de los hinduistas de la India en la época medieval. La práctica del sati consistía en quemar vivas a las viudas en las pilas funerarias de sus esposos. Es decir, los hindúes ponían al muertito sobre una pila de rocas y troncos de leña, y ahí ponían al muertito encima y lo quemaban. Hasta la fecha lo hacen. La práctica del sati consistía que la viuda tenía que ser quemada viva sobre la pila donde estaba siendo incinerado el esposo. Diga conmigo, era cultura. Si tú eres hinduista, no tienes problema, porque desde niña o desde niño te han enseñado que eso es ¿Está bien? ¿Ante nuestros ojos eso estaría bien? No lo sé, pero es cultura. Diga conmigo, pero es cultura, pastor. Bueno, estos sacerdotes vinieron a quejarse con este general, que era el que estaba al frente en la ocupación colonialista de los ingleses en la India, y se quejaron porque estos ingleses prohibieron esa práctica. Obvio, era una práctica horrenda, ¿sí o no? Una práctica primitiva, animal, brutal, ¿sí o no? El general respondió lo siguiente: quemar a las viudas es su costumbre, entonces preparen la pila funeral para que continúen su costumbre. Pero mi nación también tiene una costumbre. Cuando los hombres queman a sus mujeres en vida, los ahorcamos y confiscamos todas sus propiedades. Porque la costumbre sati era que una vez que la mujer viuda era quemada, sus posesiones las podían tomar los parientes. Qué lindo, ¿no?
Entonces el general le dice, ok, quieren seguir su costumbre practicando el sati, sin problema. Solo que los ingleses, que ahora somos sus reyes, sus jefes, sus patrones, ahorcamos a quienes queman vivas a sus esposas y les confiscamos sus propiedades. Y les dijo a los sacerdotes, ¿qué opinan? ¿Y qué creen que dijeron los sacerdotes? Nos gusta quemar a las viudas, pero no quisiéramos ser ahorcados, porque el general dijo, vamos a ahorcar no solamente a quien ahorcó a esa mujer, sino a toda la parentela. Y ya no les gustó a los sacerdotes satis. Entonces, diga conmigo, esa cultura no me gusta. ¿Se dan cuenta como cuando tú conoces una cultura hay cosas que te pueden agradar y cosas que te van a desagradar? Así que el general les dijo, ¿qué les parece si seguimos todos nuestras costumbres? Ustedes queman a las viudas y nosotros los ahorcamos a ustedes. Y eso ya no les agradó. Diga conmigo, eso ya no está padre. ¿Qué tal si tú hubieras estado ahí y fueras hinduista? ¿Qué hubieras elegido? ¿Qué cultura hubieras adoptado? ¿La tuya o la de los ingleses? Diga conmigo, creo que ninguna. Ahora, ¿cómo aprendemos cultura? Diga conmigo, pastor, ¿cómo aprendo cultura? Seguramente al escuchar esta historia, a muchos se nos voló la cabeza, ya que la cultura de ambos sale de nuestro pensar en la actualidad y de nuestra cultura mexicana. Aunque nosotros no cantábamos mal las rancheras, los mayas, los aztecas también hacían sacrificios humanos. Tampoco era muy padre la cultura prehispánica antes de la conquista española, ¿cierto? Pero bueno, aunque teníamos nuestras propias aberraciones aquí, ellos, toda la gente crece con esas ideas. A ellos les enseñaron desde niños que así se hacía, igual que en México, dependiendo del lugar donde nazcas, de la comunidad donde nazcas, de la ciudad donde nazcas, del pueblo donde nazcas, del estado donde nazcas. Pensar diferente, eso es lo más importante. Cuando tú vives una cultura, pensar diferente es ir contra cultura. Dígame que me entiende. O contra la costumbre. ¿Ok? Aquí entonces entra una pregunta. ¿Y en la cultura del reino de Dios, nosotros lo estamos haciendo como Dios dice que lo hagamos, o lo estamos haciendo a nuestra manera? No está mal si preguntamos, si respondemos lo estoy haciendo a mi manera, si ignoramos la cultura del reino de Dios. Pero por eso entonces estamos en el lugar correcto, porque si estamos aquí queremos aprender cómo se hace allá. Dígame que me entiende, dígame que me sigue. ¿Cuántos quieren saber cómo es la cultura del reino de los cielos? Estás en el lugar correcto. Dile al de junto, entonces estás en el lugar correcto, porque no te van a enseñar la cultura del reino de los cielos en Hollywood, no te van a enseñar la cultura del reino de los cielos en TV Azteca o en Televisa, no te van a enseñar la cultura del reino de los cielos los de Morena, los del PRI, los del PAN, los del PRD. Dígame que me sigue. ¿Dónde aprendemos cultura del reino de Dios? En la Biblia y en la iglesia. Así que si hemos ofendido a Dios porque no hemos seguido la cultura del reino de los cielos, no está mal. Todos lo hemos hecho en ignorancia. Pero una vez que conocemos la cultura, debemos hacer lo posible y lo imposible por seguir la cultura del reino de Dios. ¿Sí o no? Entonces, algo que tienes que tener muy claro es que cuando vienes a Cristo y aprendes la cultura de su reino, casi siempre irás en contracultura del reino de este mundo. No importa dónde vivas, porque el reino de Dios no es de este mundo. Eso es lo que dice mi Biblia. No importa si ahora no lo entiendes, lo entenderás mientras más camines con Dios. Entonces el reino de este mundo dice, o la cultura de este mundo dice, que dos hombres y dos mujeres se pueden unir en matrimonio. Pero ¿qué dice el reino de los cielos? ¿Qué dice la cultura del reino de Dios? ¿Qué me interesa a mí como hijo de Dios? ¿Seguir la cultura de este reino o seguir la cultura del reino de Dios? Es mi decisión. Pero si yo ya sé que Dios no aprueba eso, yo no puedo estar a favor de eso,
Por eso cuando yo vivo la cultura del reino de Dios, voy a tener un gran problema, porque voy a ir contra cultura. Dele un codazo al que está junto a ti y dile: no te duermas, porque esto está muy interesante. Retomando el versículo 26 del capítulo 29 de Génesis, recordemos esto: Jacob se topó con una nueva cultura. Diga conmigo: nueva cultura. Y como lo mencioné al principio, Labán estaba enseñándole su cultura a través de un no se hace así en nuestro lugar. Por lo tanto, la cultura no es algo instintivo o natural del ser humano. De ser así, Jacob hubiera intuido la cultura de ese lugar, pero no fue así. Por eso se sorprendió hasta el enojo al ver a Lea en su lecho conyugal, en lugar de estar ahí Raquel, por lo que consideró una trampa de su suegro. Sin embargo, él tuvo que aprender la cultura del así no lo hacemos aquí, a través de esta experiencia desagradable. ¿Sí me siguen? Muchos de nosotros en nuestro caminar con Dios vamos a encontrarnos con que lo que hacemos y la manera en que lo hacemos va en contra de la cultura del reino de Dios, y tenemos que hacer un alto y decir: Señor, tengo un conflicto emocional, siempre lo he hecho así, me lo enseñaron mis padres, y a mis padres mis abuelos, y a mis abuelos mis bisabuelos, y a mis bisabuelos mis tatarabuelos, y ahora yo me encuentro en esta disyuntiva. Estoy escuchando que como lo han hecho todos antes de mí, no se hace así. ¿Qué quieres entonces? Y tú tendrás que decir: o acepto tu cultura, o sigo peleado contigo por ir en contra de tu cultura. Si entendiste lo que acabo de decir, dale un aplauso al Rey de Reyes. Entonces, la cultura es producto del aprendizaje que se incorpora durante toda la vida. Me encanta cuando traen bebés a presentar al Señor a esta iglesia. Los tomo en mis brazos, mi esposa y yo los tomamos en nuestros brazos, los ungimos con aceite, oramos por ellos, los consagramos a Dios, se los dedicamos a Él. Pero luego esos bebés son como un libro en blanco, como un cuaderno en blanco. ¿Quién tiene que escribir la historia de ese niño? ¿Nosotros los pastores? ¿Quién les debe enseñar a ese bebé cultura del reino de Dios? Para que cuando sean viejos, dice la Biblia, no se aparten del camino. Los padres. Si ese bebé fue el único día que tocó la iglesia y nunca más regresó a la iglesia, ¿crees que ese niño va a amar a Dios? ¿Va a hacer las cosas conforme a la cultura del reino de Dios? Obvio no. Tiene que caminar en la cultura, tiene que oír la cultura, tiene que ser enseñada la cultura, tiene que ver a sus padres vivir la cultura del reino de Dios, para que ese niño cuando tome decisiones diga: yo quiero seguir la cultura de mis padres, la cultura que tiene que ver con Dios. Dígame que me entendió. ¿Cuántos nos quejamos de lo desobedientes y rebeldes que son nuestros hijos? Nadie levanta la mano. ¿Quién tiene la culpa de que sea así? Me encanta predicar y enseñar. Y hablé de eso cuando hablé de inocencia y santidad. ¿Se acuerdan? Los padres tienen que ser un estorbo, un obstáculo para que sus hijos vivan en santidad e inocencia. Pero si eres permisivo y no le enseñas cultura de reino, la Biblia dice que el hijo consentido es vergüenza para su padre y afrenta contra su madre. Si crees que has vivido en vergüenza por tus hijos, espérate todavía lo que les falta que te hagan. Por eso estamos hablando de cultura de reino, porque en ignorancia hemos hecho las cosas, pero una vez que hemos aprendido y conocido a Jesús, tenemos que conocer la cultura del reino y decirle: Señor, como lo haces allá, lo quiero hacer acá, ayúdame y dame la fuerza para hacerlo. La cultura es producto del aprendizaje que se incorpora durante toda la vida. Cada día de nuestra vida seguimos aprendiéndola por donde vamos o a donde estamos. Esto lo aplicamos a la cultura de casa. Cornerstone Latinoamérica somos nosotros. Tenemos que desaprender, es decir, saber lo que no debemos hacer, lo que Dios no nos mandó a hacer,
Y por otro lado, aprender lo que sí somos, quiénes somos y lo que hacemos como hijos de Dios. Diga conmigo, eso se llama identidad. Es el curso que está impartiendo la pastora Angie a las 9 de la mañana. Identidad. Porque identidad tiene que ver con reconocer quién soy yo en Cristo. Y si la forma en que quiero vivir o vivo le agrada a Dios o le desagrada, lo desaprueba completamente. Y tengo dos opciones. Una vez que oigo lo que quiere Dios de mí, puedo hacerlo y ser bendecido, o puedo ser rebelde y no hacerlo, sabiendo que habrá consecuencias. Porque Dios nos ama y Él no quiere que ninguno se pierda. Es por amor que Dios nos va a corregir, es por amor que Dios nos va a castigar, porque no quiere que nos perdamos. ¿Qué padre es aquel que no castiga a su hijo? Dice mi Biblia. Si no lo castiga, es que para él no es un hijo, es un, esta palabra es fuertísima, bastardo. Lo usa la Biblia. Si tú no corriges a tu hijo, si tú no disciplinas a tu hijo, si tú no le pones límites a tu hijo, si tú no lo castigas, no lo amas, porque no lo miras como un hijo, lo miras como un bastardo. Dígame que es dura esa palabra. Pero yo no soy ningún bastardo, yo soy un hijo de Dios. Pero eso implica que yo debo obedecerlo, porque si no lo obedezco, no lo amo y estoy rechazando su paternidad y vivo como un huérfano. Diga conmigo, la orfandad es horrible. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque los que todavía tenemos papá o mamá en esta tierra? Pero la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Aún los que ya no tienen padre o madre, tienen un padre en los cielos, que es perfecto, y el mejor de los mejores y el único. Amén. Entonces es a través de los no que aprendemos cultura de reino. Es aquí cuando entendemos los no de Dios. Ahora, para que como casa de Dios aprendamos la cultura del reino, solamente quiero dar un ejemplo rápido. Podemos tomar en cuenta los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. No los vamos a leer porque es mucha lectura, pero entre el versículo 1 y el versículo 17 del libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el segundo libro de la Biblia, ahí están los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés cuando liberó a su pueblo de la cautividad de Egipto de 430 años como esclavos. Y cuando ellos van saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, Dios llama a Moisés a un monte y ahí le dicta los 10 mandamientos. Ahora, concéntrese en esto, por favor. Diga conmigo que sigue aquí conmigo. Dice, el pueblo de Dios era cautivo. Entienda esto. El pueblo de Dios era cautivo de la nación más poderosa en ese tiempo. Egipto era todo un imperio con una cultura sumamente dominante. Era un imperio politeísta. ¿Cuántos dioses tenían los egipcios? Diga conmigo, un chorro. Pero cada una de las plagas que Dios envía hacia el pueblo egipcio a través de Moisés y su hermano Aarón, cada una de esas plagas era para humillar a los dioses en los que los egipcios confiaban. Tenían tantos dioses representados a través de animales que cada uno de esos dioses fue humillado con una de las plagas que Dios envió al pueblo de Egipto para que ellos fueran liberados. Entonces, escucha, que aunque ellos se esforzaban por mantener sus costumbres, ahora estoy hablando de los israelitas en ese periodo de 430 años de esclavos, no dudemos que la cultura egipcia traspasó las puertas de las casas de los hijos de Dios. Así que cuando ellos salen de Egipto, después de más de 430 años de esclavos, ¿cuántas generaciones nacieron en 430 años de esclavitud en Egipto? Diga conmigo, un chorro. Entonces 430 años, por más que ellos se esforzaban en mantener su cultura de reino de Dios, 430 años son muchos. Y se filtró por sus casas mucho de la cultura egipcia. ¿Sí? 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 De repente ya tenían ahí sus idolitos, a los que los adoraban también. ¿Sí? ¿Ok? Y eso y muchas otras cosas. Entonces, cuando ellos salen de Egipto, además, después de 430 años de vivir ahí hacia una nueva vida, Dios les da los no. Los 10 mandamientos es un número de muchos mandamientos que empiezan con un no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no mentirás. ¿Me vas siguiendo? ¿Con qué empiezan esos mandamientos?
con un, porque les tenía que quitar de la mente y del corazón cosas que ellos aprendieron en Egipto. Y a través de los no, les enseñó la cultura del reino de Dios. Ahora, esto que hacías en Egipto, tú que eres mi pueblo escogido y que te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a una nueva vida, a un nuevo tiempo, donde tus hijos van a crecer en bendición, donde tus hijos me van a creer a mí, donde tus hijos me van a adorar, para que yo pueda mantenerlos en esta cultura de mi reino, tengo que enseñarte los no. Y si tú haces caso a los no que te doy, entonces voy a poder hablar contigo, voy a poder revelarme a tu vida y voy a poder bendecirte. Diga conmigo, los no de Dios no son para amargarme la vida, son para que sea bendecido. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado con el no mentirás, no robarás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás ídolos? ¿Me siguen? Pero cuando venimos a Cristo, igual que los israelitas saliendo de 430 años de esclavitud, a lo mejor llegaste a Cristo a los 40, a los 50, a los 60, tienes mucha cultura que es basura. Permíteme decírtelo con respeto. Y que ahora que quieres caminar con Dios y agradar a Dios, dices, caray, tengo demasiada cultura que ofende a Dios, pero yo no lo sabía. Tienes dos opciones. Sigues teniendo dos opciones. Le crees a Dios, quieres su bendición y dices, ok, me va a costar, voy a ir en contra de la cultura, hasta de mi propia familia, pero yo quiero algo nuevo para mí y para mi descendencia. ¿Ok? Dígame que me está entendiendo, por favor. Dígame que está feliz todavía. Regáleme una sonrisa, no fingida. Dios les estaba enseñando una cultura renovada a través de los no. Su pueblo había perdido su identidad a causa de una cultura incorrecta, pero Dios no los iba a dejar así. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque Dios no nos deja así como llegamos de burros? Oh Dios, de incultos, de indoctos, de temerarios. Dios no los iba a dejar así. Dios estaba por darles identidad si ellos se disponían a aprender y vivir la cultura que Él les estaba mostrando a través de los no. Entonces los no de Dios nos llevan a construir una cultura la cual va a determinar nuestra identidad como hijos suyos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Si yo les dijera cómo me conocían a mí en la prepa y en la carrera, se asustarían de quién es su pastor. Si ustedes conocieran lo que yo hice en la secundaria, en la preparatoria, en la carrera, no estarían en esta iglesia diciendo quiero que seas mi pastor. Pero doy gracias a Dios que cuando Cristo me encontró, porque Él me buscó, yo no lo busqué, me arruinó mis planes, pero me dio planes mejores. Y ahora hasta soy pastor. ¿Quién lo diría? Bueno, ni mi madre que está aquí hubiera creído que Omar, su hijo Omar, iba a ser pastor. Pregúntenle a mi madre. Pero conocer a Cristo y su cultura cambia tu vida, cambia tu futuro, cambia tu legado, cambia tu herencia, cambia lo que tú serás y lo que a partir de ti Dios hará en los tuyos. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Regálale un aplauso al Rey de Reyes, dale una ofrenda de palmas. Entonces los no de Dios nos llevan a construir una cultura la cual va a determinar nuestra identidad como hijos suyos, como pueblos suyos, y esta identidad nos distingue de los demás pueblos y de las demás sociedades y de las demás culturas. Donde llega un hijo de Dios, ya sea a un salón de clases, en la prepa, en la secundaria, en la universidad, donde llega un hijo de Dios a un empleo, a un trabajo, a una oficina, donde llega un hijo de Dios en una celebración, a una familia, a un hogar, se nota que tiene otra. Es notable que su cultura ya, por eso ya ni te invitan a las fiestas, tu familia.
pero no es algo que te mande alguien que no debes hacer. No son prohibiciones, es entendimiento y voluntad de querer agradar a Dios. Yo no les prohíbo nada, hagan con su vida lo que quieran. Yo no voy a dar cuentas por ustedes, voy a dar cuentas de mi vida y ya con eso tengo mucho, y la de mi mujer, porque ya ni de mis hijos, ya son adultos. Ellos darán cuentas a Dios de lo que ellos hagan, pero yo les enseñé, nosotros les enseñamos, les impartimos cultura a nuestros hijos. Si ellos deciden abandonarla, es bronca de ellos, porque ellos ya lo saben, no son ignorantes de la cultura del reino de Dios. Dígame que me entiende. Pero mientras tus hijos estén bajo tu techo y tú los mantengas y sea tu responsabilidad, haz lo necesario, porque el cielo te va a respaldar. No tengas miedo. Entonces Dios quiere que aprendamos y vivamos la cultura del reino. En la oración del Padre Nuestro, como dice la oración del Padre Nuestro: y hágase tu voluntad como en el, así también en la. ¿No es eso cultura? ¿Cómo voy a saber cuál es su voluntad si no leo la Biblia, si no me congrego, si no oro, si no aprendo, si no estudio la Biblia? Tengo que estudiarla, meditarla, entenderla, que me la enseñen, congregarme, oír mensajes de mis pastores, pedir consejería cuando no entienda algo, y a la luz de la Biblia voy a aprender cultura. Dígame que me entiende. ¿Se da cuenta de la importancia de la cultura? Ajá. Dígale al de junto: ¿estás entendiendo? Porque están predicando para ti. Así que en la oración del Padre queda manifiesto el deseo del corazón de Jesús: hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Les está diciéndonos a nosotros, cuando ores el Padre Nuestro, tienes que entender que si tú quieres hacer la voluntad de Dios, primero tienes que conocerla. ¿A cuántos de ustedes les dijeron sus padres cuando niños: siéntate como Dios manda, come como Dios manda, vístete como Dios manda? Y tú dices: ¿y cómo manda Dios? ¿Dios comía con cubiertos o con las manos? Vete a saber. ¿Me va siguiendo? Dígame que está aprendiendo. Entonces, esa cultura del reino de Dios habla de una cultura de amor, una cultura de paz, una cultura de misericordia, de justicia, de honestidad, de santidad, de fidelidad, de lealtad, de obediencia, de perdón, etcétera, etcétera. Todo esto es cultura del reino de Dios y lo tenemos que aprender, porque algunos somos muy duros de corazón. Por eso Dios tiene que hacer una cirugía de corazón. La Biblia dice: quita de mí el corazón de piedra y pon un corazón de carne, que sea sensible a tu palabra, que sea sensible a tu presencia, que sea sensible al Espíritu Santo, que sea sensible a la palabra de Dios. Todos los humanos hemos adquirido una cultura terrenal, la cual nos permite hacer barbaridad y media, como el ejemplo que les di al inicio de los ingleses y de los hindúes. A eso les llamamos prácticas, costumbres, tradiciones. Aunque esa cultura tenga cosas buenas, porque no todo es malo, no basta para vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Se entiende eso? Yo traigo costumbres, cultura, sí, tradiciones, pero no es suficiente para poder vivir una vida que le agrade a Dios. No es suficiente aunque tenga cosas buenas. Cuando el hombre lo ha intentado, lo que resulta de ese esfuerzo se llama sincretismo o religiosidad. Mezclas esto con esto y sacas algo que se llama religión, que a la luz de la Biblia dices: pues si en la Biblia no aparece esto, ¿qué hacemos? Pero forma parte de nuestra, pero le agrada a Dios y Dios lo manda. Son tradiciones, costumbres, prácticas, cultura. Pero te das cuenta que no es suficiente para poder vivir una vida que le agrade a Dios. Si quieres agradarle a Dios, apréndetelo bien. Dile al de junto: pon atención en lo que va a decir el pastor. Si quieres agradarle a Dios y quieres su bendición, sabrás que tienes que vivir contra cultura. Habrán muchas prácticas, costumbres, tradiciones que tendrás que reconocer que no le agradan a Dios. Y tendrás que ir en contra de esa cultura. Y hasta se van a enojar contigo tus parientes. Y hasta se van a enojar te van a amenazar que te van a desheredar.
No te preocupes, tienes un padre que es dueño de todo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice mi Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque me deshereden por haber ido en contra de la cultura. Dígame que me va entendiendo, porque ya quiero cerrar. ¿Ok? ¿Va quedando claro? ¿Sí? Amén. Entonces, cuando Dios nos da un no, cuando Dios nos dice así no se hace aquí, es cuando tenemos ese encuentro con Él, que comenzamos a aprender cultura del reino. Cuando Jesús vino a esta tierra, nos enseñó lo que no se debe hacer. Por ejemplo, Jesús no vino a condenar a nadie. Eso dice mi Biblia. Dice la Biblia, ¿tu Biblia dice eso? Yo no he venido a condenar. ¿Qué dijo Jesús? Yo vine a salvar. ¿Por qué condenamos a la gente? Por ignorancia de la cultura. Diga conmigo, pues porque no conozco la cultura. Pero ya que la conozco, no es mi trabajo condenar. Mi trabajo es exhortar, mi trabajo es enseñar, mi trabajo es mostrar, mi trabajo como pastor es orientar, es decirte, mira, la Biblia dice esto, pero tú elige. Ya te dije lo que Dios quiere, ya te lo mostré en la Biblia, tú vas a elegir cómo lo quieres hacer. ¿Sí? Preguntémonos en este día entonces, amados míos, ¿estoy haciendo lo que Jesús me mandó a hacer o estoy haciendo lo que no me mandó a hacer? Luego llegan a consejería con nosotros: pastor, es que estoy agotado, estoy deprimido, estoy enojado, estoy frustrado, no avanzo. Y cuando te pregunto, ¿estás haciendo lo que ya Dios te dio en consejería o en una palabra profética, lo que debes hacer? Y dices, no. Estás cosechando en la desobediencia a Dios. Diga conmigo, si tan solo sigo instrucciones, dile al de junto, te están predicando a ti. Podemos ir concluyendo que saber los no de Dios nos ayudan a prevenir. Tienen un propósito. Conocer los no de Dios y aplicarlos a nuestra vida nos diferencia de los demás. Nos va introduciendo a la cultura del reino de Dios. En casa, Cornerstone Latinoamérica, en casa, Cornerstone Puebla, nuestra cultura, y lo ves en los carteles que están a tu derecha, a tu izquierda, los vas a leer cuando termine la reunión, no te vayas sin leerlos. Esto es lo que creemos. No nos conformamos con lo que somos porque somos de clase mundial. No menospreciamos a nadie porque somos gente de honor. No nos iremos sin transmitir a nuestras generaciones la cultura del reino porque somos punta de lanza. No seremos egoístas porque somos generosos. No seremos indiferentes porque somos apasionados. No seremos cobardes porque somos audaces en nuestra fe. No seremos indiferentes al Espíritu Santo porque somos sobrenaturales. No buscamos lo nuestro porque somos uno. No nos conformamos al molde porque somos diversos. No nos quedamos dentro de cuatro paredes porque somos ambos, aquí y allá afuera. No usamos los fundamentos de otros porque somos originales. Y no abandonamos a nadie porque somos familia. Diga conmigo, somos familia. A veces te he de caer mal porque te mando mensajes, no te vi en la iglesia. Uy, otra vez el pastor, no puede no verme porque hay... Bueno, yo te considero familia. El problema es tú que te consideras. A mi edad, y no hablo de mi edad biológica, que ya soy viejo, pero a mi edad espiritual no me puedes ofender, no me puedes lastimar. De verdad, no hay algo que puedas hacer. Me puede entristecer la actitud de algunos, pero no me lastimas. No voy a renunciar a mi llamado porque no me contestes un mensaje, entiéndelo.
No voy a renunciar a mi ministerio, a mi profesión como pastor, porque no vengas a la iglesia. En verdad que no, ya estoy grandecito para que eso suceda. Es más, si yo me muero antes que mi esposa, ella va a seguir su llamado y su profesión, porque no está aquí por ser mi esposa. Ella tiene un llamado igual que el mío. Y conmigo o sin mí, o a pesar de mí, si yo algún día la quiero abandonar y dejar sola y lo que sea, que no va a pasar. Ella va a seguir. Me va a llorar unos días, pero ella va a seguir. Porque entendemos cultura de reino. Y no somos huérfanos. Yo dije, todos nos vamos a quedar a comer. ¿Sabes quién no se va a quedar a comer? El que tiene un espíritu de orfandad. Ay, es que no traigo nada. Es que yo no cooperé. Es que no vengo vestido para la fiesta. ¿Qué es un huérfano? Porque dice, no pertenezco aquí. Yo acabo de decir, somos familia. Pero eso es lo que yo creo de ti, es lo que yo siento de ti. Yo te abrazo como pastor de esta casa, te doy la bienvenida. ¿Sí? Me agrada verte, celebro que estés aquí. ¿Sí? Entre semana te daré lata con un mensaje, no te vi, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Te puedo caer mal, me puedes bloquear. Pero eso no va a cambiar mi percepción de ti. El asunto es, ¿qué opinión tienes tú de esta casa, de Dios y de todos nosotros? ¿Somos tu familia? Te vas a quedar a comer. Entiendo si tienes que ir a trabajar, no pasa nada. Pero si te sientes familia, no vas a ay, es que me da pena. Bueno, yo mantuve a mis hijos 30 años, les pagué todo y nunca me dijeron, papá, me da pena sentarme a la mesa a comer con ustedes. O nunca me tocaron en la madrugada, papá, señor, tengo hambre, pues, ¿me permite abrir el refrigerador a sacar algo? ¿Por qué no lo hacían los sinvergüenzas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son hijos. Son hijos. Pertenecen a la familia. Yo nunca les dije a mis hijos, come en tu recámara, come en el estudio, come en el patio. ¿Por qué se sentaban a mi mesa los ingratos? Quiero oírlos, familia. Porque son hijos. ¿Por qué les celebré su cumpleaños aunque eran unos desgraciados en algunas temporadas? Porque son. Y nunca me dijeron, no, papá, no me merezco la fiesta que me quieres hacer. De verdad, no me lo merezco. Nunca me dijeron eso. ¿Por qué? Porque son hijos. Si no te miras así con el Padre, estamos perdidos, pero no pasa nada. Hoy estás en el lugar correcto. Hoy puedes comenzar a caminar con Dios con un corazón de hijo de Dios. Vamos, celébrelo con un aplauso. Póngase de pie, por favor. Voy a terminar y voy a orar. No terminé mi tema, pero no importa. Lo importante es que hayas aprendido. Dime que aprendiste cultura de reino. Dime que aprendiste hoy cultura de reino. Entonces los no de Dios crean identidad, familia. Esto no lo podemos entender de manera natural. Necesitamos al Espíritu Santo y una intimidad con entendimiento del propósito que tiene mi Padre con cada uno de nosotros. Cuando los desarrollamos en nuestro caminar con Dios, es cuando entendemos el por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos. Yo les dije, nosotros no prohibimos nada. Es más, a mí que soy pastor, Dios no me prohíbe nada. Mi Biblia dice, haz lo que quieras. Solo debes de saber que de todo lo que hagas me vas a dar cuentas. Bueno. Pero Dios no me prohíbe nada. Pero cuando yo conozco su corazón, sé que hay cosas que no me puedo permitir hacer. Es mi elección, pero nadie me lo prohíbe. Dígame que me entendió. Entonces es cuando entendemos el por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos. Y eso es lo que determina nuestra cultura. Nuestra cultura. Así que terminemos con esto. Diga conmigo fuertemente, en voz alta: somos familia.
Dígalo una vez más. Dígalo con más convicción. Dígaselo al de junto. Dígaselo al de atrás. Dígaselo al de enfrente. Dígaselo a 3 personas. Salga de su lugar y dígale: somos familia. Vamos, vamos, salga de su lugar y dígale: somos familia. Somos familia. Nuestra base es amarnos. Nuestra estrategia es servirnos. Y nuestra meta es llegar juntos a la vida eterna con Dios. Amén.